Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que amigos, va a dar que hablar. Como habrán leído en el título, hoy vamos a meternos de lleno en un escándalo, un misterio, un secreto que ha estado rondando en el mundo de la farándula turca, y que involucra a dos de nuestros actores favoritos, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de muchos. Estoy hablando, por supuesto, de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Otro chisme? ¿Otro rumor? ¿Otra vez especulaciones sobre la vida sentimental de nuestros ídolos? Pues amigos, les prometo que esto va más allá de un simple rumor. Hay algo en el aire, algo que no termina de encajar, una especie de velo que oculta la verdad, y hoy, con la ayuda de todos ustedes, vamos a intentar desentrañar qué esconde realmente la relación de estos dos. Pero antes de que sigamos, no puedo empezar sin pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde analizamos a fondo a sus actores y series turcas preferidas. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se arrepentirán. Tenemos mucho contenido por delante, análisis, entrevistas y debates que seguro les van a encantar. No se lo pierdan. Bien, ahora sí, vamos al grano. Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Esta pareja que nos enamoró a todos en la serie Amar es Primavera, donde sus personajes, Ayaz y Oyku, nos hicieron suspirar con su romance, parecían destinados a estar juntos también en la vida real. Y efectivamente lo estuvieron. Llevan años juntos, se casaron en una ceremonia que recordamos con alegría, y hasta hace no mucho parecían la pareja perfecta, la viva imagen de la felicidad. ¿Pero qué ha cambiado? ¿Qué es ese secreto que, según dicen, esconde su relación? ¿Por qué la prensa turca y las redes sociales no dejan de hablar de ellos? Para entender la magnitud del asunto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo comenzó todo. La chispa entre Serkan y Ozge saltó, como todos sabemos, durante las grabaciones de Amar es Primavera. La química en pantalla era innegable, palpable, y eso no se puede fingir. La forma en que se miraban, la conexión que transmitían, eran evidentes, y poco a poco, esa conexión se trasladó a la vida real. Empezaron a salir, y para alegría de sus fans, para deleite de sus seguidores, confirmaron su romance públicamente. Las fotos juntos, las declaraciones de amor en las redes sociales, las entrevistas donde se dedicaban palabras hermosas, todo parecía un cuento de hadas, un romance digno de una serie turca. Las portadas de revistas, los reportajes, las entrevistas conjuntas, todo giraba en torno a esta pareja que parecía haber encontrado la felicidad. Luego llegó la boda. Un momento mágico, un evento muy esperado por sus fans. Una ceremonia íntima, pero elegante, rodeada de amigos y familiares en un entorno idílico. El sol brillaba, las sonrisas abundaban y la felicidad era palpable. Todo parecía perfecto, idílico, sacado de una postal. Las fotos de la boda, las palabras que se dedicaron, todo era romántico, todo era amor. Pero, ¿dónde empiezan a aparecer las sombras? ¿Dónde se empieza a hablar de un secreto? ¿Dónde se enciende la mecha de la intriga? Lo primero que hay que analizar son los cambios que hemos notado en sus apariciones públicas, en sus interacciones en redes sociales, y en general, en la imagen que proyectan como pareja. Antes era común verlos juntos compartiendo momentos en Instagram, asistiendo a eventos tomados de la mano, derrochando cariño y complicidad. Eran inseparables, y eso se reflejaba en su día a día. Sus redes sociales eran un escaparate de su amor, de sus viajes, de sus momentos de ocio. Pero ahora, la frecuencia con la que se les ve juntos ha disminuido considerablemente. Las fotos en redes sociales, antes llenas de muestras de afecto, se han vuelto más escasas. Y cuando aparecen juntos, la cercanía que solían mostrar parece haberse desvanecido. Las miradas, los gestos, ya no son los mismos. Ya no hay ese brillo en los ojos, esa conexión que los caracterizaba. Ya no hay esos abrazos espontáneos, esos besos que demostraban la pasión. Y esto, claro, ha alimentado los rumores de una posible crisis, de un distanciamiento. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no ha tardado en hacer eco de esta situación, y las especulaciones se han disparado.
Los fans preocupados han empezado a preguntarse qué está pasando, qué ha cambiado en la relación de Serkan y Özge. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Por qué esta aparente distancia? ¿Qué es lo que se esconde detrás de esas miradas que parecen evitarse? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de los rumores que circulan por los medios de comunicación turcos y en las redes sociales, un terreno peligroso, donde la verdad se diluye entre medias verdades y exageraciones. Y hay varias teorías, algunas más creíbles que otras, pero todas ellas alimentando el misterio. Una de las más comunes y quizás la más lógica, es que estarían atravesando una crisis matrimonial. El desgaste de la rutina, las diferencias irreconciliables, la falta de tiempo por sus apretadas agendas laborales, son algunas de las razones que se barajan. La vida de los actores, como todos sabemos, es muy exigente. Largas jornadas de rodaje, viajes constantes, poca privacidad, la presión mediática, todo esto puede pasar factura a cualquier relación, por muy fuerte que sea. La distancia física, el estrés, la falta de momentos para ellos mismos, todo eso puede minar la relación y hacer que la chispa se apague. Quizás, después de tantos años juntos, la rutina ha hecho mella, y la pasión se ha transformado en costumbre. Quizás simplemente se han distanciado, y ya no comparten los mismos intereses. Otra teoría un poco más dramática, y que siempre despierta un gran interés, es que podría haber una tercera persona involucrada. Rumores de infidelidad que, por supuesto, no han sido confirmados ni por Serkan ni por Özge, pero que han circulado con insistencia en algunos medios y en las redes sociales. Se habla de encuentros secretos, de miradas cómplices con otras personas, de mensajes sospechosos. Y aunque son solo eso, rumores, hay quienes aseguran que han visto a uno de los dos con alguien más. Esta teoría, aunque siempre es la más sensacionalista, también es la que más revuelo causa, y la que más atención genera. La posibilidad de una infidelidad siempre es un tema delicado, que puede dañar la imagen de los implicados, y generar un gran dolor. Y aquí, amigos, es donde llegamos a lo que se considera el secreto que esconde su relación, el gran misterio que todos queremos desentrañar. Un secreto que, según algunos medios, podría ser incluso más impactante de lo que imaginamos. Se habla de un acuerdo, de una decisión que habrían tomado para proteger su imagen pública, o incluso para mantener ciertos negocios. Se habla de un matrimonio de conveniencia, de una farsa que ambos estarían manteniendo para no perjudicar sus carreras. ¿Qué significa esto? Pues hay quienes aseguran que Serkan y Özge podrían estar manteniendo una relación, por conveniencia. Que aunque ya no sienten lo mismo el uno por el otro, han decidido seguir juntos por diferentes motivos. Uno de ellos, y muy importante, es la imagen pública. Son una de las parejas más queridas del mundo de la farándula turca, y su ruptura podría afectar negativamente sus carreras. Perderían contratos publicitarios, dejarían de ser tan atractivos para las productoras, dejarían de ser portada de revistas, de ser la pareja soñada por todos. En definitiva, perderían dinero, fama y oportunidades. Su imagen de pareja perfecta les ha abierto muchas puertas, y romper esa imagen podría ser contraproducente. Además, se especula sobre la posibilidad de que tengan acuerdos comerciales conjuntos. Serkan y Özge han trabajado en varios proyectos publicitarios juntos, y su imagen de pareja perfecta era un gran atractivo para las marcas. Si se separaran, esos acuerdos podrían verse afectados, y las empresas podrían verse obligadas a replantear sus estrategias de marketing. En el mundo de la publicidad, la imagen lo es todo, y una ruptura podría ser un duro golpe para sus negocios. Otra teoría, menos dramática pero igualmente plausible, es que simplemente están pasando por una etapa de desgaste en su relación. Es algo que le sucede a muchas parejas. La rutina, el estrés, las diferencias, todo eso puede llevar a una crisis. Y en el caso de Serkan y Özge, al estar en el ojo público, cualquier pequeño detalle se amplifica y genera especulaciones. Es posible que estén atravesando un momento difícil, pero que estén trabajando en superar sus problemas. Quizás estén en terapia de pareja, o simplemente estén buscando un poco de distancia para reflexionar sobre su relación. Es importante destacar que todo esto son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado. Ni Serkan ni Özge han hecho declaraciones al respecto. Lo único que tenemos son indicios, pistas, que nos llevan a pensar que algo no está del todo bien. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente están fingiendo? ¿O simplemente están atravesando una etapa difícil, como cualquier pareja?
¿Están jugando al despiste para mantener la intriga? ¿O simplemente quieren proteger su intimidad? Y aquí es donde entra la labor del público, donde entramos todos nosotros, los fans, los seguidores, los curiosos. Observar, analizar y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, prestando atención a sus apariciones públicas. ¿Cómo se comportan cuando están juntos? ¿Hay gestos de cariño? ¿Miradas cómplices? ¿O por el contrario, se muestran distantes y fríos? ¿Hay tensión en el ambiente? ¿O simplemente se muestran indiferentes? Analizar su lenguaje corporal, la forma en que se relacionan, la forma en que se tocan, todo eso nos puede dar pistas sobre el estado de su relación. ¿Hay un abrazo que dure más de lo normal? ¿Un beso que parezca forzado? ¿O por el contrario, hay miradas que evitan el contacto visual? Segundo, observando sus interacciones en redes sociales. ¿Qué tipo de contenido comparten? ¿Se dedican mensajes cariñosos? ¿O simplemente publican fotos de sus proyectos individuales? ¿Comentan las publicaciones del otro? ¿Hay algún indicio de afecto, de complicidad? ¿O por el contrario, han dejado de interactuar, de apoyarse mutuamente? Las redes sociales en la actualidad son un escaparate de nuestra vida, y pueden ser un buen indicador de cómo nos sentimos, y de cómo nos relacionamos con los demás. Tercero, leyendo las noticias y los rumores con escepticismo. No todo lo que se publica es verdad. Hay muchos medios que sensacionalizan las noticias para atraer la atención. Hay que ser críticos y no creer todo lo que se dice. Hay que contrastar la información y buscar fuentes fiables. Hay que tener en cuenta que la prensa del corazón a menudo exagera, y que a veces la verdad se distorsiona para crear más morbo. Y por último, respetando su privacidad. Son seres humanos y tienen derecho a vivir sus vidas de la forma que consideren oportuna. No debemos presionar ni exigir explicaciones. No debemos invadir su espacio, ni acosarlos con preguntas. Debemos respetar sus decisiones, y dejar que sean ellos los que decidan cómo quieren vivir su vida. Aunque se trate de figuras públicas, tienen derecho a su intimidad, y a decidir cómo quieren que sea su relación. El misterio que envuelve a Serkan y Özge es fascinante. Y aunque no podemos saber con certeza qué esconde su relación, lo que sí podemos hacer es seguir de cerca sus pasos, analizar las pistas, y sacar nuestras propias conclusiones. Pero sobre todo, debemos ser respetuosos con su privacidad. Es importante recordar que detrás de la fama, de la popularidad, hay personas, con sentimientos, con emociones, con problemas como los nuestros. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que hay algo más detrás de esta aparente distancia? ¿Creen que están pasando por una crisis? ¿O quizás simplemente están más enfocados en sus carreras? ¿Creen que la presión mediática es la culpable? ¿O que la fama, en ocasiones, destruye relaciones? ¿Piensan que están fingiendo? ¿O que simplemente quieren mantener su vida privada en secreto? Me encantaría saber sus opiniones, conocer sus teorías y debatir sobre este tema. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Compartan sus ideas, sus hipótesis y sus preguntas. La opinión de cada uno de ustedes es muy valiosa, y me ayuda a entender mejor este misterio. En resumen, la situación de Serkan Ayolu y Özge Gürel está en el centro de la conversación en el mundo del entretenimiento turco. La pareja que conquistó los corazones de millones con su química en Amares Primavera, y que posteriormente consolidó su relación en la vida real, parece estar enfrentando desafíos en su relación. Los rumores de crisis matrimonial, infidelidad y un posible acuerdo para mantener su imagen pública han avivado la curiosidad de los seguidores. La disminución de las apariciones públicas juntos, la escasez de muestras de afecto en redes sociales y las especulaciones en los medios de comunicación han generado un clima de incertidumbre. Aunque las razones detrás de esta aparente distancia son inciertas, las teorías que circulan van desde el desgaste natural de la relación hasta la intervención de una tercera persona o un acuerdo estratégico para proteger su imagen pública y sus negocios. Es fundamental recordar que todo lo que se ha comentado son rumores y especulaciones, y que ni Serkan ni Özge han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, la labor del público es observar, analizar y sacar sus propias conclusiones, prestando atención a sus apariciones públicas, sus interacciones en redes sociales y siendo críticos con la información que se publica en los medios.
Sobre todo, es crucial respetar su privacidad y entender que son seres humanos con derecho a vivir sus vidas de la forma que consideren oportuna. El misterio en torno a Serkan y Ozge sigue siendo fascinante, y aunque la verdad podría estar oculta, lo importante es recordar que detrás de la fama, existen personas con sentimientos y derecho a la privacidad. Es importante ser empáticos y respetuosos con su situación. Y esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo, y que la intriga nos haya mantenido pegados a la pantalla. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, y hemos intentado desentrañar el misterio que rodea a Serkan Ayolu y Ozge Gürel, dos nombres que nos encantan. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse nada, y dejarme sus comentarios. Me encanta leerlos, responder a sus preguntas y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Su participación es fundamental para el crecimiento de este canal. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos y familiares, y dejar su opinión en los comentarios. Su apoyo es muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo, donde analizaremos nuevos temas, nuevas series, y nuevos actores que nos encantan. Hasta pronto. Y que viva el amor, la intriga y la farándula turca. No se pierdan los próximos vídeos, porque tenemos muchos más misterios y análisis por descubrir. Hasta la próxima. Chao.